Es director de AdCap, un grupo financiero. Vi un tuit muy bueno de este grupo calculando los desembolsos posibles de Argentina hace como una semana. Un laburo muy bien hecho. No sabía que era de Javier. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Doman te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo andás? Che, muy buen laburo. No sabía que eras vos. No, no soy yo, es alguien de mi equipo. Ah, no Pero sos es un vos. muy Bueno, buen laburo. felicitalo a que señor, alguien de tu equipo. Me pareció un trabajo Sí, muy sí. serio el que leí. Sí, sí, porque tenemos un equipo de economistas. Yo tengo un banco de inversión que se llama AdCap, con unos socios, y del equipo de investigaciones económicas está liderado por Eduardo Levi-Gellat, y la gente de su equipo armó muy bien, porque es gente que estuvo previamente en el gobierno de Mauricio Macri, negoció con el fondo, entonces tienen bastante cancha Bueno, a ver, analizándolo. arranquemos por Estados Unidos y después quiero escucharte hablar de Argentina. Estados Unidos, los mercados a la baja a nivel mundial, bueno, por supuesto los buenos Bien. nuestros también. ¿Esto cómo es, Javier? ¿Cómo sigue? ¿Es Y la mira, Tercera Guerra no es Mundial? bueno lo ¿Qué que es? no es bueno lo que está pasando. Hoy ha habido mucha volatilidad, tampoco es bueno enfocarse en lo que pasa un día en el mercado. No hubo novedades el fin de semana, la gente pensó que a lo mejor alguno de los funcionarios de Trump iba a decir algo positivo, fueron todos a los programas de televisión. Vos sabés que los programas de televisión políticos en Estados Unidos son los domingos a la mañana, Sí. fueron todos, así como acá desfilaron en La Nación Más hace un tiempito. Ahí fueron todos a los programas de televisión y no dijeron nada positivo, entonces los mercados arrancaron muy, muy mal. Y hoy hubo todo tipo de rumores de que iban a poner una postergación a esta decisión por 90 días mientras negociaban. Eso es lo que mucha gente en Wall Street está tratando de convencer a Trump de que haga, ¿no? Que diga, bueno, nos llamaron un montón de países, tenemos que negociar, mientras tanto voy a poner freno a esto por 3 meses. Pero no pasó. Por eso está la volatilidad. Un rumor lo hace subir, otro rumor lo hace bajar al mercado. La realidad es que en las redes sociales Trump se ha mostrado bastante duro e intransigente, especialmente con China, y todo esto es muy malo porque no está bien planteado, está planteado desde la confrontación. Una cosa es negociar, otra cosa es ir a la guerra por un tema así. Y creo que el mundo de alguna manera no le tiene miedo a Trump. Todas las promesas que él ha hecho desde que asumió, que fueron hace 3 meses, ¿te acordás que él decía, si no liberan a los rehenes, no sé qué iba a hacer? No liberaron a los rehenes. Y no hizo nada. Y no hizo No nada. terminó la guerra. No, perdón, no te quiero desviar Le el dijo tema, a Javier. Maduro... Ni la guerra de Ucrania ni el conflicto Gaza-Israel se solucionó. Sí, Hay y también 59 rehenes dijo de Maduro. que no volvieron. Sí, por eso. Entonces, yo creo que esta debilidad que están mostrando los mercados, esta angustia que hay en Wall Street respecto a que esto se pronuncie aún más, le juega en contra a Estados Unidos, porque en vez de negociar desde un punto, desde la fortaleza, el mundo sabe, especialmente los chinos, que los americanos están todos sus ahorros en el mercado, tiene mucho ahorro en los fondos de pensión que están invertidos. Entonces, todo eso provoca angustia en Estados Unidos y no es una forma fuerte de negociar. Y creo que se va a venir meses de mucha turbulencia, porque a diferencia de otras crisis, esto depende de una persona, del humor de un ser humano. Javier, buen día. Laura Ojeda te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué puede estar pasando dentro de la Fed ante este escenario que plantea Trump? Mira, la Fed es cuando yo llegué a Estados Unidos en el año 82, para que te des una idea, fui a comprar el New York Times. En ese momento, un New York Times del domingo, ¿te acordás? Era un libro, ¿no? Sí. De tan pesado que era. Y la revista del New York Times tenía una foto del chairman de la Reserva Federal y decía la persona más poderosa del planeta. Yo no sabía ni lo que era la Reserva Federal, pero bueno, ahí me quedó grabado esa imagen. Claramente la Reserva Federal tiene muchísimo poder, pero en esta crisis yo diría que bastante menos, porque es un tema de una decisión de ir a la guerra, no es un tema estructural, que hay falta de liquidez en el mercado, entonces es un banco central la Reserva Federal, puede bajar la tasa, puede aportar liquidez al mercado
para frenar cualquier tipo de situación de iliquidez sí, principalmente de iliquidez. Pero no puede evitar que los países vayan a la guerra. Claro. No es todopoderoso. Entonces creo que está en la disyuntiva de si bajar la tasa para ayudar un poco a estabilizar los mercados o no hacer nada y de alguna manera protegerse si hay una suba de la inflación. El mercado está asumiendo que va a cortar la tasa de acá a fin de año 5 veces y eso justamente no es bueno. O sea, es bueno que la corte, pero no es bueno que el mercado esté pronosticando eso porque quiere decir que el mercado está asustado. Claro. Y el presidente argentino y el gobierno argentino en este escenario está en condiciones de seguir negociando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como lo venía haciendo hasta días atrás. ¿Van por caminos separados o algo le golpea? No. Mira, es realmente ingenuo pensar que una crisis de esta naturaleza no golpea a cualquier persona, cualquier país o cualquier institución que esté negociando algo en Washington, porque los ojos de Washington no están puestos en si la Argentina necesita un préstamo o no. Hay una guerra comercial con China, la Unión Europea, una guerra entre Rusia y Ucrania. El préstamo argentino no está acaparando la atención de los funcionarios ni del Departamento de Estado ni de la Secretaría del Tesoro. Así que desde ese punto es negativo. También es negativo, me parece, el hecho de que Trump hoy en día no está bien visto y la Argentina necesita la aprobación del directorio del fondo. O sea que va a tener que hacer más negociaciones, etc. Y por último, creo que una crisis de esta naturaleza generalmente implica que los países tienden a defenderse devaluando sus monedas. La Argentina está un poco limitada y así que este tipo de situaciones no ayudan a un país que necesita inversión, dólares. Escuché que ustedes mencionaban vaca muerta. Bueno, todo eso es en este contexto, ese tipo de inversiones se frenan. A ver, porque son un montón de temas. Arranco tema Fondo Monetario. La información que tenemos es que el gobierno quiere que el directorio de manera informal, por tercera vez, el miércoles ya hubo 2 reuniones informales, toque el caso argentino, los 8.000 estaban, no sé cómo es el cálculo que hará el Fondo Monetario, Dios sabrá, de front-loading, de primer desembolso. Y Argentina pide 12.000 en función de la crisis financiera a nivel internacional, generada por un gobierno que Argentina elogia y por un gobierno cuyas medidas el gobierno argentino es el único del mundo que elogió. Hecha esta aclaración, piden 12.000. Y que el viernes el directorio lo pruebe formalmente. ¿Se está escuchando algo, esa cronología en Wall Street? La verdad que yo creo que en Wall Street no se está escuchando nada porque los ojos no están puestos. Claro, está puesto el caos, claro. Eso por un lado. Por otro lado, es posible que la Argentina negocie, no son números extravagantes ni extraordinarios, más allá de que la Argentina está ya de por sí bastante endeudada, pero puede ser que ocurra. Yo creo que va a necesitar hacer más diplomacia en el directorio, porque creo que el directorio hoy en día no va a aceptar lo que le diga un funcionario del Tesoro americano. Me parece que se van a poner más duros. Bueno, viste que de hecho ni siquiera lo hay en el directorio. ¿Cómo? Estados Unidos no tiene director ni titular ni suplente en el fondo. Por eso. Ni lo designó. Entonces, no, me parece que la Argentina tiene que seguir negociando. Este es el tipo de situaciones donde a veces es mejor no esperar el momento ideal para hacer las cosas, sino porque a veces la ventana, yo eso lo vi muchísimo en Wall Street. En Wall Street la ventana se abre y se cierra, se abre y se cierra. Hay un momento que vos decís, che, todo el mundo me quiere prestar, y a las 2 semanas, che, ¿qué pasó? Nadie ahora, porque cambia el escenario, cambia el perfil de riesgo, cambia todo. Y esta es una de esas crisis que me parece, así como todo el mundo pensó que elegían a Trump y al final Trump iba a amenazar pero no iba a hacer nada, bueno, hizo. Entonces es un cisne negro muy típico. Sí. ¿Cuánta plata hay que ponerle a Argentina para pagar
al propio fondo, al BID, al Banco Mundial, a los bonistas privados, los bopreales que son los importadores y sostener este dólar ficticio encepado y controlado? Porque la plata me parece infinita para todo eso. Bueno, es que la idea siempre fue que la Argentina, que tiene un perfil de deuda bastante aliviado este año y más o menos el próximo no tan fuerte, que iba eventualmente a volver a los mercados voluntarios de crédito. Esa era un poco la teoría de Arriazu. Hacemos todo esto, el fondo nos ayuda, saneamos el Banco Central, viene la inversión, vaca muerta, y ya con nuestras exportaciones y el refinanciamiento de Wall Street estamos bien. Acumulamos reservas por las inversiones que estamos recibiendo, las exportaciones, y con el refinanciamiento vamos pagando la deuda. Pero para que ese escenario se dé, tenemos que tener acceso a los mercados, y hoy no están. El riesgo país pasó de tener, había bajado muchísimo, llegó hasta 600 puntos más o menos, ahora está bordeando los 1000 o 900 y pico. Entonces, no es un tema cuando vos estás... Ay, se corta. Sí. A ver, al límite. Sí. Se entrecorta. Digo que... ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. No, lo que te decía es que cuando vos estás jugando tan al límite, pueden pasar cosas como inesperadamente, de repente no sos el centro de atención, a lo mejor se posterga y vos estás demasiado ansioso por recibir ese préstamo, que también es una forma de legitimar lo que vos viniste haciendo. Pero creo que todo el mundo sabía o sabe o piensa que eventualmente la Argentina va a tener que flexibilizar el tipo de cambio, porque ya no van los tipos de cambio fijos. Javier, ¿a la Argentina le conviene o no le conviene Trump? Estoy haciendo una pregunta que transita la herejía, porque viste que en Argentina, en los medios de comunicación, hay que hablar siempre bien de los presidentes norteamericanos. Pero, ¿le conviene o no? Mira, yo soy de la teoría de que no. Puede existir la situación personal y sobre eso es difícil argumentar. Si vos de repente tenés una relación muy personal con el presidente de Estados Unidos, y bueno, puede hacer que cosas pasen, pero... Que está claro que no la tenemos. Que está claro que no la tenemos. Estados Unidos tiene muchos amigos, ¿viste? No, por otro lado, el contexto siempre es mejor. El contexto es mejor que la amistad, quería decir. Muy buen punto repetirlo pues es interesantísimo. Claro, lo que yo digo es que y también lo dije esto antes de las elecciones, que es mucho más importante el contexto global, la situación financiera mundial, el tipo de presidencia que hace, si es global, si es multilateralista o si es aislacionista, etcétera, etcétera. Todo eso es más importante que la relación personal, creo yo, porque el presidente de Estados Unidos es uno, pero después están todos los funcionarios que ayudan, que están involucrados, etcétera, etcétera. Y la realidad es que para un país como la Argentina, que necesita de las multilaterales, que necesita acceso al crédito, que necesita de un mundo menos conflictivo en temas económicos, los demócratas son más, hacen ese tipo de políticas, y lo vemos ahora. Además, todo el mundo pensó, y se hablaba de estos posibles aranceles, y sin llegar a una crisis, se pensó también que los aranceles iban a ser inflacionarios, que eso iba a hacer que la Reserva Federal suba la tasa. Son todos condimentos que no le suman a la Argentina. Y bueno, no te pido que me digas quién va a ganar la lotería dentro de una semana, pero ¿hay alguna explicación lógica de que por qué el gobierno argentino mandó a su ejército tuitero a festejar a Trump el miércoles a la noche? ¿Es pegarse un tiro en el pie? La verdad que a mí me sorprenden esas cosas. No hace falta, además. No es que de eso no va a depender el préstamo. No hace falta. Creo que hay que mirar las cosas con perspectiva no política y sino más bien no sé cuál es el
el enganche que tiene esta derecha que gobierna la Argentina con la derecha que gobierna Estados Unidos, porque salvo en algunos temas relacionados con la agenda woke, etcétera, en temas económicos teóricamente son no tienen nada que ver, opuestos. absolutamente nada que ver. Nada que ver. Y es interesante porque un montón de analistas financieros argentinos, incluso colegas míos como Emilio Campo, por ejemplo, que estuvieron muy cercanos a Milei y que siguen, tengo entendido, estando cercanos a Milei. Y Emilio es un crítico feroz de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero ningún liberal, ningún libertario puede apoyar esto. Pululan por redes los videos de Milton Friedman diciendo todo lo contrario hace 50 años. Exacto. La anécdota de Reagan, la anécdota de Reagan del barco, del bote. Un tipo le pega un tiro al fondo del bote, lo último que puedes hacer vos es contestar con lo mismo porque el bote se hunde, con todos adentro. Claro. La famosa, Reagan lo contaba más largo, inspirado en Milton Friedman. Sí. Sí. Aparte vos sabés que Estados Unidos, cuando yo empecé a laburar en Wall Street en los 80, el tema de la balanza comercial era muy importante. Era el tema más importante que había, pero a medida que pasó el tiempo, los americanos se fueron dando cuenta que ellos se beneficiaban de importar cosas porque con esos productos hacían crecer su economía aún más porque eran muy innovadores. Entonces está bien, vos importás algo para hacer el iPhone, pero el iPhone lo vendés después a todo el mundo, ¿entendés? Entonces, yo creo que hay una frase que yo al menos leí este fin de semana, que no es de ahora, yo pensé que era de ahora, de Tim Cook, el señor que maneja Apple, y que la maneja con un éxito hasta mejor que Steve Jobs por momentos. Y que dice, miren, a mí me preguntan por qué hago un iPhone en China. No lo hago porque la mano de obra es más barata. No, ya no es más barata la mano de obra en China. Lo hago porque si yo tengo que juntar un grupo de ingenieros especialistas en mi teléfono, en Estados Unidos lleno un teatro y en China 10. Claro. Yo creo que Trump esto no lo sabe. Aparte es muy curioso la forma que plantearon todo esto, porque vuelvo a repetir, si este planteo de un sistema comercial o un mundo comercial que sea más equitativo, etcétera, es planteado en una reunión del G20 y donde se decide poner un grupo a trabajar, bueno, uno puede pensar, qué sé yo, que se van a poner de acuerdo y tal vez hay cosas para mejorar, pero exigirle a todos los países que tengan superávit con Estados Unidos, que tienen que corregir eso, es ridículo, porque hay países que importan poco y exportan un solo producto que Estados Unidos necesita. Está hecho de una manera muy amateur. Eso también. Vos sabés que leía también de todo lo que vimos ayer, ¿no? Uno ya ni sabe lo que lee, se pierden tantas cosas. Alguien dice, alguien de uno de los bancos dijo, yo trabajo en Wall Street, a mi banco le va muy bien hace muchos años y damos muchísimo laburo. ¿Qué tengo que tirar todo eso a la basura para que en Detroit haya fábrica de autos? Exacto, se escribió mucho sobre eso, especialmente diciendo, pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a hundir la economía americana para que en Detroit se vuelvan a construir autos? Sí, o para que las remeras americanas se hagan en Estados Unidos y no en Taiwán, o sea... Está claro. O los chips, ¿no? Los microprocesadores taiwaneses. Claro. Al que le metió una brutal, dicho sea de paso, arancel encima. Se tiró por la borda la geopolítica con Taiwán, la tiró un tacho de basura. Señor, un gusto y seguimos en contacto, porque lamentablemente esto va a seguir, Javier. Un gusto reencontrarte, abrazo enorme. Bueno, gracias Fabián, un fuerte abrazo. A vos, chau. Javier Timerman.